Hoy nos metemos a fondo con un tema que para millones de personas es sinónimo de juventud, de descubrimiento y sobre todo de Europa. Hablamos del programa Erasmus. Uf, casi nada. Tenemos un análisis muy completo, basado sobre todo en el artículo de Wikipedia, que la verdad es que es muy exhaustivo y nos va a permitir ir más allá de la foto típica del estudiante de fiesta. Totalmente. La misión, si queremos llamarla así, es entender cómo una idea que nace de la frustración de una sola persona se convierte en un gigante que ha movido a 13 millones de personas. ¿Y qué significa de verdad eso de la generación Erasmus? Es que esa es la clave. Hablar de Erasmus es hablar de una de las iniciativas, yo diría que más exitosas y emblemáticas de la Unión Europea. Pero no como un tratado, ¿sabes? Claro, no es una ley, exacto. Es una herramienta de poder blando, de soft power, potentísima. No impone nada, seduce. Y con los años se ha vuelto un motor de identidad europea, un fenómeno cultural con unas implicaciones, bueno, sociales, políticas, personales, que yo creo que ni sus creadores se imaginaban. Es un experimento social a escala continental. El más grande de Europa, sin duda. Vale, pues vamos a desmontar este experimento, pieza por pieza. Empecemos por lo más básico, el nombre, Sí, que tiene más miga de lo que parece. sí, Todo el mundo piensa, claro, en Erasmo de Róterdam, sí. el gran humanista del Renacimiento que se pasó la vida de universidad en universidad. Un nómada intelectual, sí. De Lovaina a Cambridge, de Basilea a Bolonia. Es el símbolo perfecto. Totalmente. Un tipo que usó la tecnología punta de su época, que era la imprenta, para que las ideas cruzaran fronteras. El programa es un calco de eso, pero con personas. Pero hay un detalle genial que recogen las fuentes y que no todo el mundo conoce, y es que Erasmus es también un acrónimo. Ah, eso es buenísimo. Es una retroacronimización, un acrónimo inverso. A mí estas cosas me encantan. Es European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. No me digas. Es demasiado perfecto para ser casualidad. Alguien en un despacho de Bruselas tuvo un momento de lucidez poética. Sin duda. Y encapsula esa dualidad, ¿no? El ideal humanista por un lado, Y la burocracia comunitaria por otro. pero lo fascinante es que el origen de esa acción no está en un despacio. Está en la indignación de una persona. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. No fue un comité de burócratas. Fue una pedagoga italiana, Sofia Corradi. La mama Erasmus. La Mama Erasmus, con todo el cariño. Su historia es la chispa de todo. A ver, es que la historia es tremenda. Estamos en 1958. Ella vuelve a Roma después de hacer un máster en Derecho Comparado en Columbia, en Nueva York, con una beca Fulbright, que no es cualquier cosa. No, no. Y llega a su universidad, a la Sapienza de Roma, tan contenta para convalidar sus estudios y Y le dicen que no. le dicen que no, que esos créditos no valen nada, que tiene que volver a matricularse y repetir asignaturas que ya había aprobado al otro lado del charco. Es que te tienes que volver loco. Puedo sentir la frustración desde aquí. Imagínate el papeleo, la ventanilla, el funcionario diciéndote que tu esfuerzo no ha servido para nada. Totalmente. Pero esa frustración, en lugar de quedarse en una queja, se convirtió en su cruzada personal. Desde 1969 se dedicó a presionar, a trabajar en el mundo académico y político para crear justo eso, un sistema europeo para el reconocimiento de estudios. O sea que es clave entender esto. Erasmus no nace de una idea romántica de que los jóvenes viajen y se conozcan. Para nada. Nace para resolver un problema súper práctico y burocrático. Exactamente. El ADN de Erasmus es la lucha contra la burocracia. De hecho, el precursor fueron los programas de estudio conjunto que funcionaron de forma experimental entre el 76 y el 86. El laboratorio, por así decirlo. Eso es. Y cuando la comisión, ya con esa experiencia, propone el programa oficial en el 86, se encuentra con un muro. Un muro que, ojo, estaba formado por Francia, Alemania y el Reino Unido, las grandes potencias, Justo. que por lo que parece veían esto con recelo porque ellos ya tenían sus propios programitas de intercambio y no querían ceder el control a Bruselas. Y el dinero, claro. El presupuesto fue el gran campo de batalla. La propuesta inicial de la comisión se encontró con un recorte tan brutal que, en un gesto de protesta que no se había visto nunca, la propia comisión la retiró. Vaya tela. La cosa se puso tan tensa, pero tan tensa, que acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un momento, ¿me estás diciendo que el programa Erasmus tuvo que ir a juicio antes siquiera de nacer? Casi, casi. Varios estados impugnaron la base jurídica, un defecto de forma en la votación.
Y técnicamente el tribunal les dio la razón en el procedimiento, Pero, pero en una de esas decisiones salomónicas mantuvo la esencia del programa. Fue una victoria pírrica para los que se oponían. Demuestra la resistencia política tan brutal que tuvo que superar una idea que hoy nos parece pues la esencia de ser europeo, ¿no? desde luego. Y a pesar de ese parto tan complicado, arranca. Curso 87-88. Y las cifras, dan que pensar. Empiezan 3.244 estudiantes. Una cifra modesta. Poquísimo. Pero el crecimiento es exponencial. En 2006 ya eran más de 150.000 al año. Y el dato que a mí me ha dejado helado es el acumulado a 2021. Más de 13 millones de participantes. Pensemos en esa cifra, 13 millones de personas. Es que, Es más que la población de Bélgica o de Suecia. No hablamos de un programa de intercambio, hablamos de un fenómeno demográfico a escala continental. Es una migración temporal, organizada, que ha redibujado el mapa social de Europa. y dentro de ese crecimiento hay un detalle que a mí me encanta. En 1989, solo 2 años después de empezar, los propios estudiantes crean la ESN, la Erasmus Student Network. Eso es crucial. Se dan cuenta de que falta apoyo, de que llegan perdidos a una ciudad nueva, y se organizan entre ellos. Claro. Demuestra que el programa generó su propio ecosistema de apoyo desde la base. No fue algo impuesto desde arriba. Hoy la SN tiene más de 15.000 voluntarios. Es un ejército de gente ayudando a otros. El programa pone el marco, pero la comunidad crea la experiencia. Exacto. Y el marco también ha ido cambiando, claro. Se integró en programas más grandes, como Sócrates, y desde 2014 estamos en la era de Erasmus+. Que ya es un paraguas mucho más grande, no son solo universitarios. Para nada. Erasmus+ lo ha unificado todo. Educación, formación, juventud, deporte. Y ha venido con una inyección de dinero brutal. El presupuesto para este ciclo, 2021-2027, casi se duplicó. Unos 30.000 millones de euros. Madre mía. Pero lo más importante no es solo el dinero, sino las nuevas prioridades que le han puesto. Transición ecológica, transformación digital, inclusión social, participación democrática. O sea, ya no es solo vete a estudiar fuera. No, ahora es vete a estudiar fuera y sé un agente de cambio en estos temas. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuál es el impacto real de todo esto? Más allá de las cifras. Porque los beneficios educativos y de poder blando parecen claros. Y bueno, todos sabemos que España es, año tras año, el país que más estudiantes envía y el que más recibe. Somos el corazón del sistema. El epicentro. Pero es una experiencia para todo el mundo. El material que hemos analizado abre un debate interesante sobre quién participa de verdad. Y es un debate muy necesario, porque aunque el programa se esfuerza por ser inclusivo, hay estudios que dicen que siguen existiendo barreras socioeconómicas. El coste de la vida en según qué ciudades, aunque tengas beca, puede ser un obstáculo para muchas familias. De hecho, uno de los estudios que se citan, que se centra en una sola universidad española, llega a una conclusión que a mí me rompió los esquemas. Habla de autoselección adversa. Uf, ese es polémico. La idea es que, en ese caso concreto, los estudiantes con peores notas eran más propensos a irse de Erasmus que los de mayor rendimiento. Es un hallazgo que choca mucho, ¿verdad? Con la imagen de excelencia. La hipótesis, supongo, es que los estudiantes más brillantes están más centrados en su currículum en casa y otros buscan en el Erasmus una experiencia más vital, más allá de las notas. Puede ser. Pero hay que ser muy cautos. Era una sola universidad. Claro, porque es que justo después el análisis nos presenta otra investigación, con estudiantes franceses e italianos que dice justo lo contrario. ¿Ves? Que el principal factor para predecir si un estudiante se iba era precisamente su buen expediente académico. Y no tanto el dinero de sus padres. Y esa contradicción es lo más interesante de todo. Quizá nos dice que no hay un Erasmus, que el perfil del participante cambia muchísimo según el país, la universidad, el campo de estudio. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo irse a una ingeniería en Alemania que a filología en Italia. El debate sobre la equidad sigue muy vivo. Y hablando de debates, esto nos lleva de cabeza a una de las grandes fracturas políticas de la última década. Es imposible hablar de Erasmus hoy sin hablar del Brexit. Imposible. El Reino Unido, que era uno de los destinos favoritos, decide bajarse del barco. Fue un golpe simbólico y práctico tremendo.
Sobre todo porque venía de una promesa explícita de Boris Johnson que en pleno debate dijo: No hay amenaza para el programa Erasmus. Lo recuerdo perfectamente. una promesa que obviamente no se cumplió. Y en su lugar crearon el Turing Scheme. ¿Cuál es la diferencia? Pues la filosofía es distinta. El Turing es global, no se centra en Europa. Un estudiante británico puede irse a Japón, a Estados Unidos. Lo vendieron como algo más ambicioso, Global Britain. Ya. Pero en la práctica ha sido romper los lazos que se habían tejido durante décadas con las universidades europeas. Y para los estudiantes europeos, pues se cerró una puerta de acceso asequible a las universidades británicas. Pero aquí la historia da un giro de guión. Porque el material que tenemos incluye una actualización muy reciente, de mayo de 2025, que podría cambiarlo todo otra vez. Así es, y es una noticia de mucho alcance. Apunta a que el Reino Unido y la Comisión Europea han acordado empezar a trabajar para una futura asociación del Reino Unido al programa. O sea que podrían volver. No es una reincorporación automática, pero abre la puerta. Sugiere que quizá han reconocido que el programa Turing, pues, no ha replicado ni la escala ni el prestigio de Erasmus. Sería uno de los mayores retrocesos en una política clave del Brexit. Fíjate. Bueno, dejando el alta política un momento, es innegable que Erasmus ha trascendido lo académico. Es un pilar de la cultura popular europea. Lo vemos en el cine, en la literatura. Pienso en L'Auberge español, Una casa de locos aquí. una casa de locos. Es que esa película bifilió imagen del programa para toda una generación. El caos del piso en Barcelona, la mezcla de idiomas, las fiestas, los romances, se convirtió en el arquetipo de la experiencia Erasmus, para bien y para mal. Y más reciente, en Gente Normal de Sally Rooney también. La estancia en el extranjero es un punto de inflexión. Totalmente. Y de todo este caldo de cultural, pues surge un concepto muy potente, la generación Erasmus. El politólogo Stefan Wolf lo lanza en 2005, y su profecía era que, en 15 o 25 años, Europa estaría gobernada por una élite que, al haber compartido esta experiencia, tendría una identidad paneuropea. Una idea muy seductora, desde luego. La pregunta es, casi 20 años después, ¿se ha cumplido? Eco llamó, de forma muy provocadora, integración sexual. Suena fuerte, sí, pero es que los datos que aparecen son increíbles. La propia Comisión Europea estima que el programa ha sido el catalizador para el nacimiento de más de 1 millón de niños. Los bebés Erasmus. 1 millón de bebés. 1 millón. Es un legado demográfico que ninguna directiva económica podría conseguir. Más de una cuarta parte de los participantes dice haber conocido a su pareja estable durante su Erasmus. Es alucinante. A escala masiva, el programa está creando familias multiculturales, tejiendo lazos de sangre que cruzan fronteras. Es la integración europea en su forma más íntima, más personal. Es un dato increíble, sí. Pero, a ver, seamos un poco abogados del diablo. ¿No podría ser solo estadística? Pones a miles de jóvenes a vivir juntos lejos de casa y, pues es normal que surjan relaciones. ¿Es por el programa o es solo la vida? Es una objeción razonable, sí. Pero yo creo que el programa sí añade un factor diferencial. No es solo jóvenes en el extranjero. Es una experiencia compartida muy específica, con sus propios códigos, sus desafíos comunes. La burocracia, el idioma. Exacto. Y sus alegrías. Crea un sentimiento de pertenencia a un club. Y ese vínculo compartido puede ser un catalizador muy potente. Entendido. Pero volviendo a la identidad europea más política, la que vaticinaba Wolf, ¿el programa realmente crea europeístas o simplemente atrae a gente que ya lo era de antes? Ese ha sido el gran debate durante años. De hecho, las primeras investigaciones sugerían que el programa predicaba a conversos. Ya. O sea, que los que se apuntaban ya tenían una mentalidad más abierta, más proeuropea, y la experiencia pues solo reforzaba algo que ya estaba ahí. Pero esa no es la última palabra, ¿verdad? En absoluto. Investigaciones más recientes, y a una escala mucho mayor, han criticado mucho la metodología de esos primeros estudios. Ah, Señalan que se basaban en muestras muy pequeñas o en un solo país, como el Reino Unido, que siempre ha sido más escéptico. Los nuevos análisis, con miles de participantes, sí encuentran una relación estadística positiva y significativa. ¿qué dice qué?
que participar en un Erasmus aumenta la probabilidad de que te identifiques como europeo o sientas más apego a Europa, incluso controlando tu predisposición inicial. El debate de causa-efecto sigue, pero la evidencia de que hay un impacto positivo es cada vez más sólida. Haciendo balance, entonces, hemos recorrido un camino larguísimo. Desde la frustración de un estudiante en los 50, pasando por batallas legales, hasta un programa que ha movido a 13 millones de personas, ha inspirado películas y, por lo visto, ha traído al mundo 1 millón de bebés. Casi nada. Hemos visto cómo es un motor económico, cultural, social y cómo sigue abierto el debate sobre si de verdad está forjando una nueva identidad europea. Y para cerrar, a mí me gustaría dejar una reflexión final, que sale de la propia evolución del programa que hemos visto. Hemos dicho que las nuevas prioridades de Erasmus Plus son la transición ecológica y la transformación digital. Mm. Esto nos plantea una pregunta fundamental para el futuro. A medida que el programa se adapta para ser más verde, quizá promoviendo el tren en vez del avión, y más digital, con más componentes online, ¿está cambiando la esencia misma de la experiencia Erasmus? Buena pregunta. ¿Seguirá siendo esa vivencia de inmersión total, de cruzar fronteras físicas y culturales, que definió a las primeras generaciones? ¿O por el contrario estamos a punto de ver nacer algo completamente nuevo, un Erasmus del siglo XXI para la próxima generación?